Imagina un mundo sin ciudades, sin electricidad, sin refugios seguros. Un mundo donde cada día era una batalla por mantenerse con vida. En ese escenario brutal, surgieron humanos que lograron no solo sobrevivir, sino también prosperar. Fueron los pioneros del ser humano moderno, y entre ellos hubo un grupo que dejó una huella tan clara como el hielo que los rodeaba. Ese grupo es conocido hoy como los Cro-Magnon. No eran criaturas de leyenda ni figuras mitológicas, eran personas reales, nuestros ancestros directos. Los científicos los conocen como los primeros humanos modernos de Europa, o simplemente EEM, por sus siglas en inglés. Y no es que lo digan por intuición, sino porque hay toda una lista de características anatómicas claras que los delatan. Cuerpos altos y robustos, cerebros de forma redondeada, postura completamente erguida, rostros planos sin protuberancias marcadas, arcos superciliares tan finos como ramitas y un mentón definido que cualquiera notaría al instante. Lo más impactante de todo es que todas esas características las tenemos nosotros. La conexión se vuelve aún más evidente cuando analizas su estructura ósea. Es como mirarte en un espejo antiguo. Sus esqueletos reflejan casi a la perfección el cuerpo humano moderno. De hecho, si hubieras aparecido por accidente en Europa durante la Edad de Hielo, probablemente habrías pensado que te cruzaste con alguien que vive en tu ciudad, no con un ser primitivo como los neandertales, que sí tenían una apariencia mucho más singular. Los Cro-Magnon no eran personas con las que quisieras meterte. Físicamente, eran como figuras de acción tamaño real, musculosos y fuertes, listos para pelear si hacía falta. Por eso no sorprende que al principio los científicos pensaran que eran una especie totalmente distinta. Una de las cosas que más llamaba la atención de los Cro-Magnon era su tamaño. Eran literalmente los gigantes de su época. Los restos hallados muestran que las mujeres medían en promedio unos 1,63 y los hombres más de 1,75, más altos que el promedio global de hoy. Algunos grupos Cro-Magnon, especialmente los del este de Europa, eran aún más altos, entre 1,78 y 1,88 metros. Si los juntáramos hoy como un país, serían la población más alta del planeta. Incluso se han encontrado esqueletos de hombres que medían hasta 1,91 metros, más altos que muchos jugadores de la NFL. Y ojo, no solo eran altos, también eran fuertes, muy fuertes. Aunque sus huesos tenían la misma estructura básica que los nuestros, sus cuerpos eran muchísimo más sólidos. Tenían huesos más anchos, gruesos y pesados, especialmente en los hombros y las piernas. Un buen ejemplo es la clavícula, que medía en promedio unos 19 centímetros, un 25% más larga que la nuestra. Eso no es solo un dato curioso. Significa que podían lanzar golpes con una fuerza brutal. La complexión física de los Cro-Magnon también revela que en vida eran increíblemente musculosos. Algunos estudios han demostrado que si comparáramos a un adulto Cro-Magnon con una persona actual de la misma estatura, el primero sería aproximadamente un 20% más pesado, y gran parte de ese peso adicional sería puro músculo. Ese nivel de fuerza y robustez no era casual ni excesivo. Era una adaptación esencial para sobrevivir en la Europa de la Edad de Hielo, donde cada día era una batalla contra el frío extremo, animales peligrosos y las duras condiciones del entorno. Ser resistente no era una ventaja, era una necesidad. Además, los fósiles respaldan esta idea. Muchos esqueletos muestran señales de haber sobrevivido a enfermedades y lesiones severas. Por ejemplo, en el mismo refugio rocoso de Cro-Magnon se han encontrado varios individuos con signos de infecciones, y una buena parte presentaba vértebras del cuello fusionadas, una condición que probablemente se originó por lesiones. Uno de los descubrimientos más impactantes sobre los Cro-Magnon proviene del análisis de los restos de una mujer adulta.
Su cráneo mostraba una fractura considerable, evidencia clara de que en algún momento sufrió un golpe bastante fuerte en la cabeza. Lo más sorprendente es que sobrevivió por mucho tiempo después del accidente, ya que el hueso había comenzado a regenerarse, algo que solo ocurre cuando hay un proceso de curación activo. Y si esto no es suficiente para darnos una idea de lo difíciles que eran aquellas vidas, el caso del primer individuo Cro-Magnon identificado, conocido como Cro-Magnon 1, lo deja muy claro. Su cráneo y rostro estaban marcados por múltiples lesiones, no causadas por violencia, sino por una enfermedad genética que le provocó quistes y tumores por todo el cuerpo. A pesar de todo, logró llegar a la adultez, lo cual ya es mucho decir, y según los análisis de sus restos, alcanzó una edad avanzada para los estándares de su época. En aquellos tiempos, no hacía falta llegar a los 80 para ser considerado anciano. La expectativa de vida para los Cro-Magnon rara vez superaba los 40 años, algo muy similar a lo que se observa en los neandertales. Las condiciones extremas del entorno, las enfermedades, los accidentes y los ataques de animales hacían que morir joven fuera casi la norma durante la edad del hielo. Así que aunque a veces pensemos en nuestros ancestros como figuras fuertes y heroicas, sí lo eran, pero también es cierto que la vida en esa época era brutal, corta y llena de desafíos desde el primer día. Tener un cuerpo fuerte y compacto no solo ayudaba a sobrevivir a las condiciones duras de la vida, sino que también era clave para moverse por terrenos complicados y cazar animales grandes con mayor eficiencia. Y no hablamos de presas pequeñas. Los restos encontrados revelan que los Cro-Magnon solían enfocarse en cazar animales enormes como caballos salvajes, renos, bisontes, uros, íbices e incluso mamuts lanudos. Sí, esos gigantes que impresionan incluso en documentales. De hecho, se han hallado cadáveres congelados de estos animales con heridas previas y posteriores a la muerte, claramente causadas por herramientas humanas. Esto nos dice que estos humanos no eran simplemente oportunistas, eran cazadores expertos. No solo iban por la presa fácil, sino que también se enfrentaban a los depredadores dominantes de la época. Algunas desaparecieron localmente, como las hienas europeas, mientras que otras, como los mamuts o los uros, ya no existen en ningún lugar del planeta. En varios casos, se cree que la caza humana jugó un papel en esas extinciones, y sus armas no se limitaban a simples lanzas. Los Cro-Magnon dominaron una impresionante variedad de herramientas de ataque a distancia y cuerpo a cuerpo. Atlatels, lanzadores de lanzas jabalinas, garrotes, cuchillas, redes, bomeranes e incluso, según algunas teorías, arcos primitivos. Cada arma tenía múltiples variantes, algunas con puntas especializadas, otras con mangos adaptados. Era un arte de guerra muy sofisticado. Lamentablemente, esa tecnología no siempre se usaba solo contra animales. Al igual que nosotros, los Cro-Magnon también podían ser violentos entre sí. ¿Recuerdas la fractura craneal que mencionamos antes? Pues no era un caso aislado. Las lesiones en la cabeza eran sorprendentemente comunes y varias de ellas parecen haber sido provocadas por otros humanos. Un ejemplo claro es el de Cro-Magnon II, un individuo que vivió hace más de 30 años y presentaba una herida grave en la parte frontal del rostro. Por la forma del daño, los investigadores creen que fue golpeado con un arma contundente, lenta pero poderosa, que no lo mató de inmediato, pero sí lo condenó, ya que murió antes de que pudiera sanar. El análisis muestra señales de hemorragia intracraneal y hematomas cerebrales. No es el único caso. Otros cráneos destrozados indican que la cabeza era el blanco preferido en muchas peleas, aunque también hubo ataques fatales al cuerpo, como el caso de Sungir,
quien recibió un corte profundo en las vértebras torácicas, suficiente para cortar el flujo sanguíneo al cerebro al instante. La violencia de aquella época probablemente se intensificó por lo extremo del entorno. Las peleas pudieron haber sido por territorio, alimento, pareja o recursos. Y aunque hoy bromeamos con pelear por el último taco, para ellos la cosa era mucho más seria y oscura. Hay evidencia que sugiere que en algunos casos las víctimas humanas no solo morían, sino que eran consumidas. En la cueva de Gough, en Inglaterra, se encontraron fragmentos de cráneos humanos de hace unos 15 años que al parecer fueron usados como cuencos para beber o comer. Pero lo más espeluznante es que en esa misma cueva se hallaron restos con señales claras de canibalismo. Los cuerpos fueron desmembrados, les extrajeron músculos, tendones y médula ósea con cuchillos de piedra. Los huesos estaban mordidos. Y lo peor es que 2 de las 3 víctimas eran niños. Esto nos recuerda que, aunque eran humanos modernos, no siempre actuaban con humanidad. Para cerrar este lado más oscuro, hay un caso que involucra no a los Cro-Magnon directamente, sino a sus primos cercanos, los neandertales. Ambos grupos convivieron en Europa durante miles de años. Aunque no se cree que la violencia haya sido la causa principal de la extinción neandertal, sí se sospecha que hubo conflictos. Uno de los casos más intrigantes es el de un neandertal con una herida mortal en las costillas, aparentemente provocada por un arma de punta de piedra. Por la dirección del impacto y la poca energía cinética, se cree que fue un proyectil arrojado a distancia. Dado que los neandertales no usaban armas de ese tipo, pero los Cro-Magnon sí, la conclusión más probable es que fue asesinado por uno de ellos. Pero eso no es todo. También se encontró una mandíbula neandertal con marcas de corte similares a las que los Cro-Magnon dejaban al procesar ciervos. La técnica era tan similar que muchos científicos creen que el cuerpo de ese neandertal fue utilizado como fuente de alimento. Ahora bien, hay que aclarar que nada de esto es concluyente. La mandíbula encontrada podría haber sido usada como trofeo o elemento ritual, y no necesariamente como alimento. Además, aunque las marcas de corte tienen características humanas, eso no garantiza que el neandertal haya sido asesinado. Es posible que ya estuviera muerto cuando lo procesaron. Aunque hubo encuentros violentos entre Cro-Magnon y neandertales, la mayoría de las interacciones entre ambos grupos parecen haber sido bastante normales. De hecho, gracias al análisis genético, hoy sabemos que llegaron a mezclarse. Las pruebas más claras de esto provienen de los primeros Cro-Magnon, quienes parecen haber tenido vínculos más cercanos con los neandertales. Un ejemplo fascinante es un individuo conocido como OASE-1, que vivió hace unos 40.000 años. Su ADN muestra que cerca del 9% de su herencia genética era neandertal. Este porcentaje tan alto ha llevado a algunos investigadores a plantear que los primeros Cro-Magnon tenían ciertos rasgos físicos que recordaban a los neandertales. Por ejemplo, algunos cráneos antiguos muestran una parte posterior más aplanada y una protuberancia ósea en la nuca, muy parecida a la de los neandertales. Con el paso del tiempo, muchas de esas características fueron desapareciendo, al igual que la alta proporción de genes heredados de ellos. Poco a poco, otros rasgos que hacían únicos a los Cro-Magnon también se suavizaron, como su estructura corporal robusta. Estos cambios parecen estar relacionados con la última glaciación máxima, un periodo que provocó grandes pérdidas de hábitat y sometió a estas comunidades a condiciones extremadamente difíciles. Aún así, conservaron algunos rasgos distintivos, como mandíbulas y cráneos relativamente sólidos. Sus cabezas más grandes albergaban dientes bastante desarrollados, que probablemente
Les ayudaban a procesar alimentos duros y resistentes. Su dieta incluía no solo carne, sino también nueces, semillas y raíces difíciles de masticar, lo que requería una mordida firme y eficiente. Pero más allá de los dientes poderosos y cráneos resistentes, había algo aún más fascinante dentro de esas cabezas enormes: el cerebro. Los Cro-Magnon tenían cerebros incluso más grandes que los nuestros. En promedio, su capacidad craneal alcanzaba los 1514 cm3, mientras que la media actual ronda los 1350. Esta diferencia en volumen se debía principalmente a la expansión de los lóbulos occipital y frontal, que en ellos eran notablemente más largos y están relacionados con funciones clave como la visión, el razonamiento y la toma de decisiones. No sabemos con certeza cómo influía ese tamaño en su comportamiento o capacidades cognitivas, pero podemos asumir, basándonos en la evidencia, que al menos eran tan inteligentes como nosotros. De hecho, se les atribuyen 5 culturas distintas que abarcan cerca de 40.000 años. Cada una de estas culturas dejó huellas impresionantes en forma de herramientas, arte, estructuras y costumbres. Su inteligencia también se refleja en cómo usaban esas herramientas. No era solo lo que fabricaban, sino cómo lo aplicaban. Por ejemplo, desarrollaron estrategias de caza colectiva que aprovechaban las migraciones de megafauna. Guiaban manadas hacia acantilados o cuerpos de agua donde era más fácil matarlas en masa. En las temporadas bajas, sabían cuándo y dónde pescar, aprovechando al máximo los ciclos naturales. Los antiguos humanos, los Cro-Magnon, mostraban una notable adaptación al entorno. Se cree que algunas comunidades guiaban a los rebaños estableciendo campamentos móviles, asegurando así alimento cercano sin necesidad de grandes desplazamientos. Aunque las plantas no gritan ni se defienden como los animales, los Cro-Magnon también demostraron ingenio al procesar y aprovechar una gran variedad de alimentos vegetales. Se sabe que incluían al menos 150 tipos distintos de semillas, frutas, nueces y almidones. Además, todo indica que fueron los primeros en domesticar al perro, como lo muestran restos de canes paleolíticos encontrados en contextos asociados a ellos. Un ejemplo revelador es un perro de hace 15 años enterrado junto a un hombre y una mujer, señalando que estos animales eran fundamentales en su vida, probablemente como compañeros de caza y guardianes del campamento. Hablando de campamentos, los Cro-Magnon no solo habitaban cuevas, sino que también construían viviendas al aire libre, cabañas enormes hechas principalmente con cráneos y huesos de mamut. Estas eran recubiertas con pasto o pieles para crear aislamiento y camas primitivas. Muchas incluían fogones interiores y áreas de trabajo, lo cual era crucial para mantener la productividad durante una glaciación. La distribución del espacio en los campamentos variaba según el tamaño de la vivienda. Las más pequeñas solían ser simples, sin divisiones, mientras que las grandes tenían secciones claramente definidas para cocinar, dormir, calentar y procesar carne. Restos de hogueras interiores indican que el fuego era esencial para su supervivencia. Sin embargo, no todo sucedía dentro de las cabañas. Los campamentos se organizaban de manera lógica, dividiendo zonas para distintas funciones, y muchas comunidades creaban campamentos alternativos para moverse según la temporada, aprovechando mejor el entorno sin desgastarlo. Aunque estos grupos eran pequeños, no más de unas pocas docenas de personas por asentamiento, no vivían aislados. Mantenían frecuente contacto con otros grupos a través del comercio, con rutas que cubrían más de 200 kilómetros, intercambiando materiales esenciales, especialmente críticos durante el último máximo glacial, cuando el clima se volvió más hostil. Los Cro-Magnon disfrutaban de los aspectos más refinados de la vida gracias a este comercio,
compartiendo no solo herramientas y recursos, sino también arte, ropa y joyería. El arte tenía un lugar especial en su mundo. Lo llevaban literalmente en la piel, usando pigmentos como ocre rojo para decorar torsos, rostros y extremidades. Los diseños variaban desde simples puntos hasta figuras complejas de animales o humanos. También practicaban tatuajes, escarificaciones y perforaciones, aunque probablemente en menor medida debido al riesgo de infecciones. Además, fueron reconocidos artistas de las cavernas creando impresionantes pinturas rupestres, como las de la cueva de Chauvet en Francia, donde predominaban temas de animales: leones, ciervos, mamuts, caballos, huros y bisontes. Ocasionalmente también dibujaban seres híbridos con rasgos humanos y animales. En cuanto a las partes humanas, los Cro-Magnon parecían tener una curiosa fijación por ciertas zonas específicas, como los genitales, evidenciada en pequeñas estatuillas femeninas exageradas llamadas Venus. Fabricaron estas obras durante miles de años. No solo se entretuvieron con arte, sino también con música. Aunque no fueron los primeros en tocar instrumentos, se cree que llevaron la música a un nuevo nivel de complejidad. Se han hallado flautas, silbatos, tambores, idiófonos e incluso bullroarers, instrumentos que giran y producen un zumbido profundo, indicando una sorprendente variedad sonora y probablemente musical. Los arqueólogos piensan que solo conocemos una pequeña parte de su rica historia musical, sugiriendo un largo camino previo de desarrollo. Los Cro-Magnon no solo sobrevivieron al brutal frío de la Edad de Hielo, sino que triunfaron. La pregunta de a dónde fueron tiene una respuesta simple: se quedaron y se adaptaron. Mientras otras especies humanas desaparecían, ellos continuaron luchando, amando y viviendo, convirtiéndose en la población dominante de Europa tras la era glacial. En un tiempo, más de 70.000 Cro-Magnon recorrían el continente, una cifra enorme para esa época. Hoy, sus culturas desde el auriñaciense hasta el magdaliense son historia, pero su legado perdura. A diferencia de los neandertales o denisovanos, los Cro-Magnon no se extinguieron, se mezclaron con nuevos pueblos y se convirtieron en nosotros. Tal vez hoy solo llevemos un pequeño fragmento de su ADN, pero su influencia está por todas partes, en las cuevas pintadas, en las herramientas de piedra, en los huesos de perros enterrados con sus dueños, en las flautas que aún resuenan desde hace miles de años. Los Cro-Magnon nunca se fueron, se transformaron y se quedaron dentro de nosotros. Quizá cada vez que creamos algo, ya sea una canción, una idea o una imagen, esa chispa creativa que surge es el espíritu Cro-Magnon en nosotros, despertando una vez más.